Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Álvaro Benjamín Nina Medina. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la primera exposición para el segundo parcial de la materia de Física 3 del curso de invierno. En esta oportunidad vamos a hablar de la corriente eléctrica, resistividad y resistencia. Corriente eléctrica. Podemos decir que la corriente eléctrica es algo que está en nuestro diario vivir. Podemos verlo tanto en las computadoras, los celulares, las lavadoras, en los automóviles. Incluso podemos ver corriente eléctrica o saber que está ahí dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nosotros, debido a que el sistema nervioso lo que hace es mandar pulsos eléctricos para poder llevar información de un lado para otro. Podemos definir corriente eléctrica como todo movimiento de carga que va de una región a otra. En situaciones electrostáticas, habíamos hablado en capítulos anteriores que el campo eléctrico de un conductor es igual a cero, dentro de un conductor es igual a cero, o sea, no hay corriente. Sin embargo, esto no significa que todas las cargas en el interior del conductor estén en reposo. Como podemos ver ahora, la corriente eléctrica es el movimiento de carga de los electrones de una región a otra, principalmente los electrones. Podemos ver que dentro de este conductor, que sería este cable, están en movimiento los electrones con cierta dirección. Esto es un circuito cerrado, y en un circuito cerrado siempre se va de polo negativo a positivo. También podemos ver aquí que podemos suponer que este es un metal común, puede ser cobre o aluminio, y vemos que algunos de los electrones están en libertad para moverse dentro del material con una rapidez de hasta 10 a la 6 metros sobre segundo. Una partícula cargada en movimiento de conductor experimenta colisiones frecuentes con los iones masivos, que serían estos puntos rojos, que están casi estacionarios en el material. El movimiento de los electrones es totalmente aleatorio, no es nada predecible. El efecto neto del campo eléctrico es que además del movimiento al azar de las partículas con carga dentro del conductor, también hay un movimiento muy lento o de deriva de las partículas con carga que se desplazan como grupo en una dirección de la fuerza eléctrica. Podemos ver que tenemos aquí la primera trayectoria del electrón sin campo eléctrico y tenemos una segunda trayectoria que está en rosado con campo eléctrico, que da un desplazamiento neto a lo largo del conductor. Habíamos dicho más antes que el movimiento de los electrones tiene una rapidez muy grande. La velocidad de deriva es muy baja con frecuencias de orden de 10 a la menos 4. También hablamos de la dirección de flujo de corriente y la deriva de las cargas de movimiento a través de un conductor. Puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas de movimiento. La carga cinética resultante le transfiere la materia del conductor por medio de colisiones con los iones, como podemos ver aquí. Viene aquí, choca con los iones, lo cual genera energía cinética resultante, que se transfiere al material conductor, lo cual genera un calentamiento. Y muchas veces esto podría ser, podría ser un producto que nosotros requeramos, como una tostadora, como un calentador eléctrico. También podemos ver que las cargas, si son en movimiento de materiales conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. En los metales las cargas en movimiento siempre son electrones negativos, mientras que un gas ionizante, el plasma en una solución incluyen cargas positivas. Podemos ver aquí que tenemos dos tipos de materiales diferentes, portadores de corriente. Tenemos un material con corriente convencional que va en dirección del campo eléctrico. Y vemos aquí un conductor metálico, el cual tiene movimiento
movimiento en contra del campo eléctrico. Definimos corriente eléctrica como la corriente que va a través del área de la sección transversal A, como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. Su medida es el ampere, que es igual a coulomb por segundo. También vemos que la velocidad de la deriva es la velocidad promedio de una partícula como un electrón que alcanza debido al campo eléctrico. La velocidad de deriva, las unidades son metros sobre segundo. La densidad de corriente se denomina densidad de corriente. J, la corriente por unidad de área de la sección transversal, que sería J igual a la intensidad, a la corriente sobre el área que tenemos aquí. Hablemos un poquito de la resistividad. La resistividad de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente, que sería ρ igual al campo eléctrico sobre la densidad de corriente. Existen elementos que son conductores, semiconductores y aislantes. Podemos hablar que un elemento es conductor cuando no tiene no ejerce mucha resistividad, que dificulte, digamos, el paso de los electrones. Un conductor semiconductor tiene cierta resistividad y los aislantes prohíben el paso de la corriente a través de su material. Después podemos ver aquí un ejemplo de la resistividad, que sería el material verde, y el material conductor, que sería la parte de aquí. Esto llevan de un lugar a otro la información, y este campo verde no deja que pase o que se mezcle la información o la electricidad que bota esta parte. A continuación vamos a ver algunos materiales, conductores, semiconductores y aislantes. Como conductores tenemos los metales, plata, cobre, oro, aluminio, tungstenio, las aleaciones. Y como semiconductores tenemos el carbón, el germanio, el aislantes, el ámbar como aislantes. La resistividad y la temperatura. La resistividad del conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. Como vemos a continuación, tenemos la resistividad por la temperatura, y vemos que la resistividad se incrementa a medida que la temperatura se incrementa. Vemos en materiales semiconductores que la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura. Y en un superconductor a temperaturas por debajo de la temperatura crítica, la resistividad es igual a cero, o sea que no existe. Ya cuando pasa la temperatura crítica, aumenta de golpe y tiene una tendencia. También podemos decir que en un pequeño intervalo de hasta 100 grados aproximadamente, la resistividad de un metal queda representada de la forma adecuada por la ecuación ρ, donde ρ0 es la resistividad de una temperatura de referencia. T0 a menudo es entre 0 y 20 grados. ρT es la resistividad de la temperatura. Y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Ahora vamos a hablar un poco de la resistencia. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de la resistencia en el sistema internacional sería el ohmio. La dirección de corriente, que podemos asumir que es esta parte de aquí, siempre va del extremo de mayor potencial al de menor potencial. Esto se debe a que un conductor de corriente fluye en dirección de sin importar el signo de las cargas en movimiento. A medida que la corriente fluye a través de la diferencia de potencial, la energía potencial eléctrica se pierde. Esta energía se transfiere a los iones del material conductor durante la colisión. Decimos que nuestra relación sería voltaje igual a la intensidad de corriente por la resistencia.
pero podemos decir que lo importante de entender que el contenido real de la ley de Ohm es la proporcionalidad directa para ciertos materiales del voltaje con respecto a la corriente. Ahora hablamos de la interpretación de la resistencia. Podemos decir que una bombilla, o en este caso dos bombillas de 100 watts y 120 voltios, tienen una resistencia de hasta 140 voltios. La misma corriente fluye tanto por el alambre de cobre, que sería este de aquí, como por la bombilla. La diferencia de potencial, voltaje igual a intensidad por resistencia, es mucho mayor a través de la bombilla y se pierde mucha más energía potencial en la carga, por la carga de la bombilla. Esta energía se convierte en luz y calor. Como la resistencia de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura. Para intervalos de temperatura que no son demasiado elevados, la variación sigue aproximadamente la relación lineal análoga de esta ecuación, donde RT es la resistencia de la temperatura, RO es la resistencia de la temperatura de TO, que con frecuencia se toma entre 0 y 20 grados centígrados. Alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia y RO T menos TO es el cambio de la resistencia que resulta del cambio de temperatura. Ahora vamos a hablar un poco de los resistores, que se llama resistor al dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos. Es frecuente que los resistores individuales que se usan en circuitos electrónicos sean cilíndricos, midan pocos milímetros de diámetro y longitud y tengan alambres que sobresalen sus extremos, como podemos ver aquí en la imagen. La resistencia se indica como un código estándar que usa 3 o 4 bandas, en este caso son 4, de colores cerca de un extremo, que es el extremo izquierdo. Podemos ver que tienen un código de color y cada uno significa una cosa. Las primeras dos bandas, que es el primer y segundo dígito, son para los primeros dígitos, valor del dígito, como podemos ver aquí. Y la tercera es un multiplicador de potencia, que también tenemos los multiplicadores en la tabla. La cuarta banda, si está presente, indica la precisión tolerancia del valor. La ausencia de la banda significa 620%. Una banda plateada quiere decir 610% y una dorada 65%. Otra característica importante de un resistor es la energía eléctrica máxima que es capaz de disipar sin sufrir daños. Y terminando con eso, esta sería para ingeniero la parte teórica de estos 3 puntos que estamos llevando. Y a continuación en los siguientes videos vamos a explicar lo que serían los dos ejemplos que tenemos que presentar.